La Tremenda Corte 3 consolida su identidad no solo como comedia judicial, sino como un retrato incisivo de una cultura que ha aprendido a convivir con el absurdo convirtiéndolo en método, y es en esa convivencia donde el concepto del lotericidio adquiere una potencia interpretativa singular, porque la película no se limita a mostrar un sistema ridículo, sino que revela cómo ese sistema funciona precisamente porque todos aceptan, de manera tácita, que la responsabilidad puede aplazarse indefinidamente bajo la excusa de la suerte, de la casualidad o de la próxima oportunidad, y desde ese punto de vista cada escena del film opera como una variación sobre el mismo pacto social no escrito, un pacto según el cual nadie es del todo culpable porque nadie es del todo agente. El tribunal, espacio central y casi único de la narración, se presenta como un escenario inmóvil donde el tiempo parece suspendido, y esa suspensión no es solo formal, sino profundamente ideológica, porque al eliminar la noción de consecuencia real, la película construye un universo donde todo puede repetirse sin desgaste moral, una lógica idéntica a la del juego de azar, donde cada jugada se percibe como independiente de la anterior, y por tanto, libre de memoria. Tres Patines, en esta tercera entrega, ya no necesita presentarse como transgresor, porque el sistema mismo se ha adaptado a su presencia, incorporando su astucia como parte del funcionamiento normal, y ese detalle es clave para entender la lectura del lotericidio, ya que no se trata de un individuo que burla la ley, sino de una ley que necesita ser burlada para seguir existiendo, una ley que encuentra en el engaño su equilibrio interno. Una de las escenas más elocuentes ocurre cuando una acusación claramente inconsistente es aceptada y debatida con absoluta seriedad, no porque sea creíble, sino porque permite que el ritual judicial continúe, y en ese momento la película deja claro que la verdad no es el objetivo del proceso, sino su perpetuación, una idea que resuena con fuerza en contextos sociales donde los procedimientos se convierten en fines en sí mismos y la justicia se reduce a una coreografía predecible. El humor, lejos de suavizar esta crítica, la intensifica, porque al provocar la risa obliga al espectador a reconocer su propia familiaridad con ese tipo de situaciones, con discusiones que no buscan resolver nada, con trámites que existen para justificar su propia existencia, con sistemas donde el error no se corrige, sino que se administra. El lotericidio se manifiesta entonces como una muerte simbólica de la expectativa racional, no porque la razón sea atacada directamente, sino porque es desplazada por una confianza implícita en que algo externo resolverá lo que nadie quiere asumir, ya sea el juez, el fiscal, el reglamento o la pura suerte. Comparada con entregas anteriores, la Tremenda Corte 3 muestra una madurez particular en su manera de dosificar el caos, porque ya no necesita exagerar. Para evidenciar el absurdo, le basta con repetirlo con una precisión casi mecánica, y esa repetición genera un efecto inquietante, ya que transforma la comedia en una especie de hipnosis, un estado donde el espectador anticipa el desenlace, y aún así, lo acepta con agrado, replicando exactamente la actitud de los personajes frente al sistema. Hay también una dimensión social profundamente reconocible en la forma en que los acusados y testigos construyen relatos llenos de casualidades favorables, malentendidos convenientes y giros inesperados que siempre los eximen de una decisión consciente. Relatos que funcionan como microficciones de supervivencia en un entorno donde asumir responsabilidad parece más peligroso que mentir con ingenio, y esa lógica narrativa conecta directamente con prácticas cotidianas fuera de la pantalla. Desde el discurso laboral hasta la retórica política, desde una perspectiva personal, resulta difícil no identificar en la Tremenda Corte 3 una sensación de familiaridad incómoda, porque todos hemos participado alguna vez en sistemas que criticamos mientras los utilizamos, esperando que el fallo, el error o el golpe de suerte nos beneficie sin obligarnos a cambiar nada esencial, y esa identificación es uno de los grandes logros del film, ya que transforma la risa en un acto ambiguo, a medio camino entre el reconocimiento y la evasión. El juez, figura que debería encarnar la autoridad última, aparece más como un gestor del desorden que como un árbitro, y su dependencia constante de fórmulas, silencios y repeticiones refuerza la idea de que el poder institucional, cuando se vacía de convicción, se limita a administrar expectativas ajenas, convirtiéndose en otro jugador más dentro del mismo juego de probabilidades. El fiscal, por su parte, representa la ilusión de que el sistema puede corregirse desde dentro mediante un exceso de retórica, una fe casi ingenua en que el énfasis verbal puede sustituir la acción estructural, y cada una de sus derrotas no solo provoca risa, sino que evidencia la fragilidad de un discurso que no cuestiona las reglas del juego, sino que intenta ganar dentro de ellas. El lotericidio, entendido como eje temático, no propone una salida ni un modelo alternativo, y esa ausencia es coherente con el tono general de la película, porque ofrecer una solución explícita rompería el hechizo del absurdo, obligando a elegir, y la Tremenda Corte 3 parece más interesada en mostrar por qué esa elección se pospone indefinidamente que en forzarla narrativamente. Hacia el final, cuando todo vuelve a su punto de partida sin aprendizaje visible, la película confirma su tesis más incómoda, que el sistema no fracasa porque sea ineficiente,
sino porque cumple demasiado bien su función de absorber conflictos sin resolverlos, ofreciendo a cambio la tranquilidad de la repetición. Una tranquilidad que se parece demasiado a la promesa del azar, siempre disponible, siempre improbable, pero eternamente seductora. En ese sentido, el lotericidio no es un acto puntual, sino un proceso continuo de anestesia social, y la tremenda Corte 3 lo retrata con una lucidez que trasciende su formato cómico, convirtiendo cada chiste en una pequeña advertencia disfrazada de costumbre, una advertencia que no exige ser atendida, pero que una vez reconocida resulta difícil de ignorar, porque deja al espectador con la sospecha persistente de que la risa, en este caso, no es solo una respuesta emocional, sino también una forma de participación silenciosa en el mismo juego que la película expone.